Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Derecho Internacional Privado y esta vez vamos a ver el tema 14, la persona física. Esto ya pertenece al segundo parcial, el estatuto personal. Con la expresión estatuto personal se viene designando al conjunto de instituciones determinantes de la posición jurídica que la persona ocupe en una determinada sociedad desde su nacimiento por su nacionalidad, incapacidad o capacidad hasta la extinción de la personalidad, es decir, por fallecimiento. Son cuestiones en las que la persona no solo está involucrada, sino que está directamente afectada. Hay que diferenciar del estatuto real, que son las relaciones de las personas con los bienes. El estatuto personal, pues son las instituciones determinantes de la posición jurídica de una persona en una sociedad, y el estatuto real es la relación de persona con un bien. Etimológicamente hablando, se refiere al estado civil de la persona, ¿vale? Como dice el profesor de Castro, la cualidad jurídica de la persona por su capacidad, situación y consiguiente condición de miembro en la organización jurídica que como tal caracteriza su capacidad de obrar y el ámbito propio de su poder y responsabilidad. Entonces, hechos inscribibles en el registro civil español: el nacimiento, la filiación, el nombre, el apellido, sexo, cambio de sexo, nacionalidad, vecindad, emancipación, relaciones paterno-filiales, matrimonio, separación, nulidad, divorcio, regímenes matrimoniales, tutela, ausencia, fallecimiento. Estos actos y circunstancias inscribibles coinciden en lo esencial con la noción de estatuto personal. Aspectos procesales. Competencia judicial internacional. Las reglas de competencia judicial internacional muestran un proceso de especialización idéntico al que experimentan las reglas relativas a la determinación de derecho aplicable. Tenemos el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contiene una cláusula de apertura al derecho convencional, dando primacía a los reglamentos de la Unión Europea. Así, el ámbito de la protección de los menores está afectado por el Convenio de la Haya de 1996 de protección de menores y el Reglamento 2201/2003. La protección de los mayores cuenta con unas reglas uniformes en el marco del Convenio de la Conferencia de la Haya, en el marco del Convenio de la Haya del 2000 de protección internacional de adultos. En defecto de convenio o reglamento europeo, intervienen las reglas internas de competencia judicial internacional. Los tribunales españoles conocerán con alcance exclusivo en materia de validez o nulidad de inscripciones practicadas en el registro español. Artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cabe también sumisión a la jurisdicción española, tanto si las partes lo manifiestan de modo expreso como tácito. Artículo también 22. Aquí entra en juego lo que viene siendo la autonomía de la voluntad, que lo llevamos viendo pues en todos los vídeos, casi todos los vídeos. Con alcance especial o concurrente con respecto a las jurisdicciones extranjeras, los órganos judiciales y tribunales españoles pueden conocer: en materia relacionada con la capacidad de las personas y de medidas de protección de las personas mayores de edad de sus bienes cuando esto tuviera residencia habitual en España. También artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No cabe autonomía de la voluntad. Requiere intervención del Ministerio Fiscal, por ejemplo, para la declaración de la incapacidad. Vale, en lo que se refiere a los modos de extinción de la personalidad, la dimensión judicial es relevante y explica la presencia de un foro de materia conforme al cual, en materia de declaración de ausencia o fallecimiento, cuando el desaparecido hubiera tenido su último domicilio en territorio español o tuviera nacionalidad española. Vale, reconocimiento de decisiones extranjeras. El reconocimiento de resoluciones extranjeras y no judiciales extranjeras en las cuestiones relativas a la protección de la persona está sometido a un régimen general, en particular a la eficacia registral de los artículos 11 y 12 y la disposición adicional tercera de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y a los artículos 41 y siguientes de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, salvo lo dispuesto eventualmente en normas internacionales. Decisiones sobre capacitación y medidas de protección. El reconocimiento de las decisiones judiciales y no judiciales se caracteriza en casi todos los supuestos por ser materias comprendidas dentro del ámbito de la jurisdicción voluntaria y por tanto no requieren el paso por el procedimiento de exequatur. Mención especial requieren las declaraciones de incapacitación de personas mayores al ser materia propensa a la adopción de medidas.
Por eso, en principio, dado que en España la incapacitación requiere ser establecida por declaración judicial previa, aunque resulte muy abierta por otros motivos que puedan provocarla, plantea la duda de saber de si se deben ser objeto de reconocimiento de declaraciones no judiciales, o sea, por autoridad notarial o administrativa, en la medida en que se considera la falta de intervención judicial en la declaración que vulnera el orden público. Es decir, deben ser objeto de reconocimiento de declaraciones no judiciales que puedan vulnerar el orden público. Okay. Otras medidas de protección de las personas en materia civil pues son las dictadas en procedimiento de violencia familiar y violencia de género. Tenemos el reglamento 606/2003 de medidas de protección de la persona dictadas cuando existan motivos fundados para considerar que su vida, su integridad física o psíquica, libertad personal, seguridad, integridad sexual, etc. están en peligro. De modo que las medidas dictadas por la autoridad de un Estado de la Unión Europea deben ser reconocidas sin necesidad de procedimiento alguno y tendrán fuerza ejecutiva sin declaración de ejecutoriedad en los demás Estados miembros de la Unión Europea, mediante la presentación de un certificado pertinente. Es decir, vale, esto estamos hablando del reconocimiento de decisiones extranjeras, vale, tenemos decisiones sobre incapacitación y medidas de protección, en principio sí son reconocibles, ¿vale? Lo que pasa es que hay algunas dudas sobre si se pueden reconocer las que vienen por una autoridad notarial o administrativa. Y otras medidas son, por ejemplo, las de violencia de género. Cuando haya, pues esos motivos fundados, pues que hay un peligro para la vida, integridad sexual, integridad física, psíquica, etc. Y no necesitan declaración de ejecutoriedad. La ley aplicable a las cuestiones de estatuto personal, régimen general, ámbito material del artículo 9.1 del Código Civil y normas complementarias. Este artículo es muy importante, el 9 y el 10 son muy importantes. Este artículo dice que la ley personal de las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad del Estado civil, derechos, deberes de familia, sucesión en causa de muerte. En cambio, la ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida conforme a la ley personal anterior. Es decir, la ley personal es la de la nacionalidad. Yo tengo nacionalidad española, mi ley personal es la española y regula mi capacidad, estado civil, derechos y deberes de familia y sucesiones. Bien, este artículo pues experimenta un proceso de especialización y hay que decir que aunque es una regla general es residual, solo se aplica cuando el problema planteado no pueda reconducirse por ninguno de los otros párrafos del artículo 9 o el derecho convencional o el europeo. ¿Vale? Entonces tenemos pues eso, el nacimiento, no hay ningún problema en principio, se rige por la ley personal. El nacimiento determina la personalidad y con ella el reconocimiento de bienes y derechos a esa personalidad inmanentes o atributos a la personalidad, como por ejemplo el derecho fundamental al honor o a la propia imagen o el derecho al nombre. Aun cuando la ley personal sea la ley rectora de atribución, la vulneración de tales derechos será constitutiva de un ilícito civil, por ejemplo por difamación, y por consiguiente sujeto a derecho de daños. Artículo 10 del Código Civil. El nacimiento y la personalidad determinan la capacidad, que comprende tanto la capacidad jurídica como la capacidad de obrar. La capacidad jurídica es la aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones y en general relaciones jurídicas. La capacidad genérica de obrar consiste en la aptitud o idoneidad para realizar eficazmente determinados actos jurídicos. A diferencia de la capacidad jurídica, la de obrar admite gradaciones. Y luego nada, supuestos de extinción de personalidad por declaración de ausencia o fallecimiento. Determinación del derecho aplicable. En el ordenamiento jurídico español, la ley personal viene determinada por la nacionalidad. Se considerará como ley personal los que carezcan de nacionalidad o la tuvieran indeterminada la ley del lugar de residencia habitual, ¿vale? O sea, normalmente pues la ley personal es la de la nacionalidad. Yo tengo nacionalidad española, mi ley personal es la española, pero por ejemplo, si no tuviera nacionalidad o la tengo indeterminada, pues donde tenga mi residencia habitual. La utilización de la ley nacional como conexión, ¿vale? La ley nacional como conexión. La ley nacional es eso, si no tengo nacionalidad, pues, o sea, la ley nacional es esa, ¿vale? O sea, tenemos la ley nacional, que es la de tu nacionalidad, y la ley de residencia habitual, que es donde resides.
Vale. La utilización de la ley nacional como conexión en las normas de conflicto se complica en los supuestos de apatría y doble nacionalidad. Para los apátridas, la nacionalidad se sustituye por la ley de residencia habitual. En los casos de doble nacionalidad se siguen las siguientes reglas, que son: si ninguna es la española, se estará la de residencia habitual; si una es la española y está prevista en las leyes españolas, se estará lo que determinan los tratados internacionales; y si nada establecen, pues la última coincidente con la residencia habitual; y si no hay tratado, pues se estará la ley de residencia habitual. La amplia presencia de conexión nacionalidad tiene un componente histórico, siendo típica además de países que han sido de migración, caso de España, y es además una de conexión cultural. Presenta del mismo modo varias ventajas, como es la estabilidad y la unidad. Los sistemas anglosajones se inclinan por el domicilio al designar la ley personal. Entre el sistema español y el anglosajón se encuentra una posición intermedia, la residencia habitual. En el ámbito de la Unión Europea cabe afirmar que puede escogerse cualquiera de las nacionalidades de las partes de la relación jurídica como ley personal, y a falta de elección la ley nacional es subsidiaria de la ley de residencia habitual. La conexión del significado de estas conexiones es necesaria para establecer en qué ordenamiento se materializa. Derecho al nombre. El nombre de las personas físicas tiene dos facetas. Por una parte es un signo de identificación y por otro es un derecho a la personalidad. Al mismo tiempo debe satisfacer el interés general en la correcta identificación de los ciudadanos. O sea que tiene una función de control público de la identidad del individuo. Es decir, tú tienes un nombre y unos apellidos y con ese nombre y esos apellidos te identifican. Régimen jurídico general. En el ordenamiento jurídico español, el nombre y los apellidos españoles se hallan regulados en los artículos 109 y 55 de la Ley de Registro Civil de 1957 y concordantes con el Reglamento de Registro Civil 1958, artículos 50-56. Bueno, Código Civil, Ley de Registro Civil y Reglamento del Registro Civil. Bien, cuando se trata de establecer e inscribir el nombre de extranjeros en España, pues bueno, el problema radica en reconocer algunos nombres y apellidos. Entonces tenemos el Convenio de Múnich, que sigue el criterio de la ley nacional, y el Convenio de Estambul del 58, que afecta a los cambios concedidos por una autoridad pública de uno de los estados partes del convenio y no de aquellos derivados de una acción del Estado. Derecho al nombre en el supuesto de adquisición de la nacionalidad española. Problemas particulares. La ley española como lex fori rige la atribución del nombre a quien adquiere nacionalidad española con independencia del número y orden de apellidos que consten en la certificación extranjera de filiación del interesado. La inscripción en el registro civil español ha de reflejar el primer apellido del padre y el primero de los de la madre. Esto, aunque de momento es así, esto está cambiando, entonces a lo mejor los que estudiáis, los que vais a estudiar este año o el año que viene, igual esto ya no es así, porque ahora se puede elegir poner primero el de la madre, ¿vale? Pero de momento es así, ¿vale? Primero el primer apellido del padre y luego el primero de la madre. Es decir, Juanito, de nombre, bueno, Juan, ¿vale? No puedes poner un diminutivo. Juan, primer apellido del padre, López, segundo de la madre, primero de la madre, Sánchez. Juan López Sánchez. Ya está. Se admite la conservación de los apellidos del anterior estatuto personal, es decir, no se impone un cambio forzoso del número del orden de los apellidos si hubiera venido ostentando el extranjero hasta el momento de la adquisición de la nacionalidad, sino que se establece un mecanismo de conservación, si así lo declara el interesado, con dos limitaciones: principio de la duplicidad de apellidos, es decir, dos apellidos, y principio de infungibilidad de las líneas, es decir, es contrario a nuestro orden público la transmisión exclusiva de los dos apellidos de una sola de las líneas. La incidencia del derecho de la Unión Europea sobre la regulación del derecho al nombre. Pues nada, se impone el principio de unidad del nombre. Una persona no puede ostentar un nombre o apellidos en un país y otros en otro. Es decir, yo aquí no me puedo llamar Andrea y en Francia llamarme, yo qué sé, Segismunda, pues no puedo. Se admite que el derecho al nombre en materia que entra dentro del ámbito de aplicación material del Tratado de la Unión Europea. Vale. El Tratado de la Unión Europea ha declarado contrario el principio de no discriminación y libertad de circulación, una práctica nacional que era la belga, por la que las autoridades trataban de impedir el cambio del orden de los apellidos de los hijos menores que ostentaban doble nacionalidad, la belga y la española, para que dicho cambio pudiera efectuarse conforme a la ley española.
Es relevante la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Grünkin-Pohl contra la negativa del registro civil alemán a reconocer el apellido con el que el hijo del matrimonio Grünkin-Pohl, de nacionalidad alemana, había sido inscrito en Dinamarca, su lugar de nacimiento, por tratarse de un apellido compuesto que no era admitido en derecho civil alemán. Es decir, como no se admitía en derecho civil alemán un apellido compuesto, pues no se admitía. Entonces, ahora eso, pues, no se ha aceptado eso. ¿Vale? Bien, la instrucción del 24 de febrero de 2010 dice que los españoles que nazcan en algún país de la Unión Europea y cuyo nacimiento sea inscrito en el registro de ese Estado miembro y según la legislación de ese Estado podrán acceder al registro del consulado español con los nombres previstos en la legislación del país de nacimiento. Es decir, si yo nazco en Francia y me quieren llamar, no me sé ningún nombre, Margarite, pues aquí, ¿vale? Puedo entrar con ese nombre, con el nombre de Margarite. Otras condiciones: nacimiento en un Estado miembro y residencia habitual de los padres o de uno de ellos. La cuestión del nombre se somete a la ley del país. Los nombres serán inscritos conforme a la ley de residencia habitual y si la ley de residencia habitual lo permite, los padres podrán escoger el nombre. Capacidad y protección de los incapaces. Vale, la capacidad jurídica y la capacidad de obrar. El nacimiento determina la capacidad, como ya sabemos y lo llevamos viendo siempre, forever and ever. Vale. La ley personal decidirá los modos de adquisición de la capacidad de obrar, la mayoría de edad y la emancipación, así como los motivos de la pérdida de la misma. La ley aplicable a la protección de las personas mayores de edad se determinará por la ley de residencia habitual. Artículo 9.6 del Código Civil. Este artículo es muy importante. El 9 y el 10 son muy importantes. Introducido por la ley 2615. Realmente, el ordenamiento jurídico español, la minoría de edad es el único supuesto de incapacidad en sentido estricto por su carácter autónomo y no condicionado a una declaración judicial. Es decir, una persona incapacitada necesita una declaración judicial, pero un menor de edad no, porque es minoría de edad, ¿vale? Ya está. Entonces tenemos ahí el reglamento 2201-2003, el convenio de la Haya de 1996 para la protección de menores. Alcance de la ley nacional en cuanto a la capacidad de obrar. Capacidades espaciales. La mayoría de los ordenamientos jurídicos establecen capacidades distintas a la prevista con carácter general para la realización de determinados actos jurídicos, como por ejemplo contraer matrimonio, adoptar o ser adoptado. La conexión nacionalidad se reitera o se modula en función del acto a realizar. Son denominadas capacidades especiales que se estudian en los temas correspondientes a tales instituciones, es decir, lo vamos a ver más adelante. La excepción del interés nacional. Una restricción a la aplicación de la ley personal pone de manifiesto el distanciamiento entre el derecho de la persona como tal y la de sus intereses patrimoniales. Entonces tenemos lo que se llama la excepción del interés nacional. Artículo 10.8 del Código Civil, por favor. Es que estos artículos son muy importantes, ¿vale? Yo recomiendo que lo leáis, lo escribáis y os los pongáis pues por toda la casa porque son muy importantes. De modo que la conexión de ley nacional como ley rectora de la capacidad se vea temperada por la regla del locus en la realización de determinados actos jurídicos. El principio de interés nacional propugna la prioridad de la ley del lugar de celebración de un acto sobre la ley personal extranjera de una de las partes. No se admiten más causas de incapacidad que las previstas en la ley española como ley de lugar de celebración de un contrato. Régimen jurídico de las incapacitaciones. La incapacitación supone la pérdida de la capacidad de obrar por ciertos motivos. Presumiéndose la plena capacidad de obrar de los mayores de edad, el establecimiento de limitaciones a dicha capacidad requiere una declaración judicial. Es decir, yo soy mayor de 18 años y yo tengo capacidad de obrar. Tengo capacidad de obrar, tengo capacidad jurídica. Vale, para que yo no la tenga, a mí lo que me tienen que hacer es incapacitar mediante una declaración judicial. La incapacitación exige la concurrencia de una causa legalmente prevista, situando la cuestión en la órbita de determinación del derecho aplicable y será indispensable una declaración judicial, ¿vale? O sea, una causa legalmente prevista y una declaración judicial y se junta y hay una incapacitación. Y eso es para que no tengas la plena capacidad de obra. Declaración de ausencia y fallecimiento. La personalidad se extingue por el hecho físico de la muerte o por la declaración de ausencia y fallecimiento. Es decir,
La personalidad nace, o sea, aparece con el nacimiento y desaparece con la muerte. La declaración de fallecimiento, pues bueno, la autoridad judicial española competente tendrá que resolver conforme a la ley española aspectos tan relevantes como los medios de prueba a los que se acrediten una u otra circunstancias determinantes de la extinción de la personalidad. La ley aplicable es la personal, ¿vale? Ahí tenemos el reglamento 650/2012 sobre estas cuestiones, ¿vale? De fallecimiento, sobre sucesiones, vamos, que los excluye. El reglamento 650/2012 sobre sucesiones, que excluye por la ley rectora de la sucesión. En lo que se refiere a la ausencia, el problema plantea la incertidumbre sobre la existencia de una persona, es decir, no se sabe si está o no está. Es decir, hay indicios de que no está, pero no se sabe si no está, o si se ha muerto, o no. En lo que, bueno, pues eso, que hay problemas para tal, es una situación que mientras dure exige adoptar ciertas medidas de protección del patrimonio. Es decir, a ver, cuando tú falleces, estás muerto, ¿vale? Si estás muerto, pues se abre la sucesión. Cuando a ti te declaran en fallecimiento, que hay que seguir unas pautas, hay que seguir un tiempo, hay que ver los hechos y demás, ¿vale? Cuando tú te declaran en fallecimiento, es como si estuvieras muerto y pasa igual, se abre la sucesión. Cuando tú estás en ausencia, en cambio, no estás muerto, estás ausente. Entonces hay que proteger tu patrimonio. En primer lugar, la declaración de ausencia estará sujeta a lo previsto por la Ley Nacional del Desaparecido. La situación de ausencia concluye con la declaración de fallecimiento. Y dado que es una situación que afecta a la totalidad de los derechos y bienes de la persona, exige la adopción de medidas cautelares o provisionales. Es decir, pues eso, la declaración de ausencia pues tiene el problema de dónde está esta persona, qué pasa con sus bienes, ¿vale? Se inicia con la declaración de ausencia y termina con la declaración de fallecimiento, a no ser que la persona reaparezca. Y además, pues los bienes y los derechos de esa persona hay que protegerlos mediante medidas cautelares o provisionales. Y ya está, hasta aquí el tema 14. Espero que os haya quedado más o menos claro, aunque no es un tema difícil, ¿vale? Es un tema tal, pero hay que mirarse bien, sobre todo los artículos 9 y 10 del Código Civil. Lo he dicho ya como 4 o 5 veces en este vídeo. Y ya está, nos vemos en el próximo.